Y pues la verdad es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra con todos ustedes. Quisiera que leyéramos un versículo antes de orar. Voy a buscar aquí. Es Salmo 73, 24. Dice, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Vamos a orar un momentito, hermanos. Padre bueno, Espíritu Santo, te pedimos que te sigas moviendo con poder en este tiempo de palabra, que sea tu guía sobre nosotros, que guíes a cada uno a entender la palabra que tú tienes de manera personal, papito lindo, que podamos entender, que podamos abrir nuestro corazón, que quites el estupor, que quites el corazón de piedra y que tengamos claro que eres tú quien habla, Señor, en el nombre de Jesús. Toma mi vida, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, papá, y que no salga nada que no sea tuyo. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra es para ti. Amén. Bueno, pues el versículo dice, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Realmente eso es lo que nosotros tenemos que buscar como creyentes, la guía del Señor para nosotros saber por dónde tenemos que ir. Entonces es como un GPS que te dice, gira a la derecha y nosotros vamos por el camino que Dios nos va mostrando. Desafortunadamente, a veces somos un poquito rebeldes, a veces somos un poquito, creemos que somos más sabios o que podemos más que Dios. Y generalmente dice la Biblia que buscamos a Dios cuando estamos en medio de la angustia. O sea, es como el tiempo en que decimos, ahí dice la Biblia, en la angustia me buscaréis. Así que he querido hablar de 3 tormentas que están en la Biblia. En la Biblia hay muchas tormentas, pero quiero mencionar 3. 2 es para que entendamos y aprendamos a discernir en qué tipo de tormenta podemos estar o podemos llegar a estar en algún momento. Pero la última es donde Dios creo y siento que va a hablar hoy a la iglesia. Amén. Entonces, la primera tormenta de la que quiero hablar está en Marcos 4:35 en adelante, y es Jesús en la barca con los discípulos. Esa tormenta la conocemos yo creo que todos. Entonces está la barca y de repente viene una tormenta. ¿Y Jesús dónde está? Está durmiendo. Entran los discípulos en pánico y entonces, ¿cómo así? ¿El maestro dónde está? Y se asustan porque la situación es muy, muy, muy difícil. Leamos Marcos 4, 39, 41. Dice, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Aquí vinieron los discípulos, lo despertaron y dijeron, maestro, ¿cómo puedes dormir? Entonces Jesús se levanta con ganas de decir 5 minuticos más, pero no puede porque ellos estaban muy asustados. Y le dice al viento, silencio, cálmate. No hizo falta ni que gritara. Él tenía la autoridad. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les pregunta a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Era la autoridad misma de Dios en Jesucristo diciéndole a la naturaleza, calla. A veces nosotros nos encontramos en tormentas como estas. Y este tipo de tormentas son las que Dios permite para que nosotros seamos como confrontados y miremos en dónde está el nivel de confianza y de fe que tenemos con Dios. Dios las permite para que nosotros mismos, como que es como un termómetro que mide qué tanta es nuestra fe, cómo está nuestra confianza y cómo de maduros estamos en Él. Ahora, también es una tormenta que nos permite ver la divinidad de Dios. Para ese momento, Jesucristo había hecho milagros, Jesucristo había impartido enseñanza, pero ya hablarle a la naturaleza y que la naturaleza le obedeciera era como lo máximo. Tanto así que los discípulos que ya habían visto cosas estaban supremamente asombrados. Dios a veces permite cosas en nuestras vidas para que nosotros veamos su gloria, su divinidad, su gracia y sobre todo su poder. Amén. Ahora, hay una segunda tormenta que está en Hechos 27 y el protagonista de esta tormenta es Pablo. Pablo está viajando a Roma porque el propósito de Dios es que Pablo vaya a Roma y predique. Entonces, Pablo está viajando en una condición de preso. Él está preso, se monta en un barco con 270 y tantas personas, dice la Biblia, y resulta que era otoño, empieza una tormenta, empiezan a pasar cosas similares a las de la tormenta que acabamos de hablar, y entonces ellos paran, cambian de barco, es una historia muy larga, pero hay como momentos de sube y baja, y es como cuando nosotros estamos en una situación, y no sé si les ha pasado que como que te cae una y te cae otra y te cae otra, y uno dice, pero aquí ¿qué está pasando? Algo así.
Y entonces, versículo 27, Hechos 27 del 10 al 11, dice, Pablo, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. O sea, Pablo lo tenía claro. Y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de timonel y del dueño del barco. Pablo estaba en medio de una situación ya compleja, dando una advertencia. Él dijo, quedémonos acá, dejemos que pase la tormenta, va a ser muy desastroso, va a ser peligroso para la carga, para el barco y para nosotros. ¿Pero le hicieron caso? No, nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque aunque Pablo tenía autoridad, aunque Pablo era un ungido, o sea, Pablo, para que se hagan una idea, él era como el pastor de la iglesia, ¿sí? Él tenía la autoridad, pero él le estaba hablando a gente no creyente. O sea, digamos que esa era como la salvedad de los que iban con él. No creyeron mucho en lo que él dijo y no le hicieron caso. Versículo 21 del mismo capítulo, Hechos 27, 21, dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Díganle que está al lado, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Bueno, aquí rescatamos muchas cosas. Pablo se para ya de ver que la gente lleva 15 días sin comer y dice, no, venga, coman, o sea, tranquilos, sí se va a perder el barco, y se pone en modo papá o modo mamá. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, le dije, ¿no les ha pasado? Y nos dice, le dije, pero también en modo mamá, papá amoroso, le dije, pero venga, yo le ayudo, yo le voy a dar ánimo. Esa es la actitud que toma Pablo. A partir de ahí, digamos que ya viendo que Pablo tiene razón, empiezan a hacerle caso a Pablo y llegan sanos y salvos, pero el barco, la proa se rompe, la popa se rompe, el barco queda hecho pedazos. O sea, esta tormenta deja pérdidas económicas, tiempos de angustia, o sea, son tiempos difíciles, pero es una tormenta donde se prueba el carácter de Pablo. Pablo era creyente, Pablo era ungido, Pablo sabía el Dios que tenía. Él dice, yo le sirvo, yo le pertenezco, pero a su alrededor la situación era muy, muy dura. Sin embargo, él tenía claro, ahí se prueba el carácter. Ese tipo de tormentas Dios las permite para que nuestro carácter sea formado, para que nosotros maduremos en él, ¿vale? Ahora, es una temporada un poquito más larga que la tormenta de Jesús, es una tormenta un poquito más extensa que, como mencionaba antes, es como que no se acaba y sale otra y sale otra y sale otra y sale otra. Pero las dos tormentas tienen una casualidad, una coincidencia, y es que las dos tienen un propósito. Es que Dios permite porque Él va a formar algo en nosotros que seguramente va a ser mayor. Pablo tenía un propósito en Roma y Dios quería que se cumpliera. Amén. Ahora vamos a la tercera tormenta, que es en la que vamos a ir más a fondo. Y es la tormenta que está en el libro de Jonás. Esta tormenta es muy diferente a las anteriores por una sola cosa, y es la razón por la que se provoca, ¿sí? Dios le dice a Jonás, Jonás era un profeta, yo creo que todos más o menos sabemos de quién hablo, pero por si acaso era un profeta. Y Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, te vas para Nínive y vas a llevar este mensaje. Y Jonás, muy desobediente, coge sus maletas, sus ahorritos y se va a comprar un pasaje. Y él tenía que irse para Nínive. ¿Y para dónde cogió? Para el otro lado. Él decide irse para el otro lado y se va tan tranquilo. La Biblia nos dice que se genera una tormenta similar a la que se generó en Hechos 27 que leímos ahorita, y entonces los marineros empiezan a hacer lo mismo, a tirar las cosas y están desesperados. Y quiero hacer una pausa aquí porque esta tormenta no la genera Dios, ni siquiera podemos decir o sea, no podemos ni mucho menos culpar a Dios cuando estamos en medio de ciertas tormentas, porque esta es una tormenta totalmente generada por una actitud que tuvo Jonás. Y sí, a veces nosotros pasamos por situaciones, a veces nosotros estamos en medio de tormentas, porque, como diríamos las mamás, usted se lo buscó, mijo, ¿sí? Ahora, quiero lanzar una pregunta que vamos a tener ahí, y es,
¿existe algo en tu vida donde tú le estás huyendo a Dios? ¿Hay un lugar o un algo que Dios te está diciendo, ve, y te dice ve, y te dice ve, y te dice ve, y tú estás huyéndole? Piensa, porque el Espíritu Santo sé que nos va a mostrar. Ahora, la pregunta que yo me hacía, y que tal vez muchos se hacen, es, bueno, ¿y Jonás por qué no quería ir? Bueno, pues porque Nínive era un lugar donde la gente era muy sanguinaria. O sea, básicamente Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y dile a ese pueblo que si no se arrepiente en 40 días lo voy a exterminar. Y no los iba a exterminar porque eran buenos. O sea, la cosa ya era peligrosa, era difícil. Entonces esa era la razón principalmente por la que Jonás no quería ir. Pero misma razón hubiese tenido Pablo, porque Roma tampoco era que fuera Hawái. O sea, era duro también para Pablo. Pablo había sido perseguidor de los cristianos, era romano, digamos que había traicionado a su pueblo, estaba volviendo allá en calidad de reo, de preso, lo habían latigado, 40 hombres habían hecho ayuno para matarlo, o sea, él tenía una sentencia de muerte asegurada. Pero la diferencia es que Pablo dijo, yo voy a pesar del miedo que tal vez pudo haber sentido. Jonás no. Jonás dijo, yo hago lo que a mí me apetece. Ahora, a veces los llamamientos de Dios, bueno, no sé, tal vez los pastores me corrijan y pongan un siempre ahí, cuesta. O sea, difícilmente es la verdad. Dios nos va a decir que hagamos algo que no nos cueste. De hecho, la Biblia lo dice, no le daré nada al Señor que no me cueste. Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio para Él. Y difícilmente nos va a pedir algo donde nosotros no paguemos un precio. Entonces, a veces no pagamos el precio por muchas razones. Y nos justificamos tal vez en que somos, no sé, niños espirituales. Yo me acuerdo cuando Nicole tenía 4 años, mi hija, un día ya estaba con los juguetes y le dije, nena, ¿puedes recoger tus juguetes que vamos a pasar a cenar? Y me dice, ¿yo? Le dije, sí, tú, recógelos. ¿Por qué? Entonces yo ya, modo mamá, a ver, mi amor, ¿de quién son los juguetes? Míos. Muy bien, Nicole. ¿Y quién estuvo jugando con ellos? Yo. Muy bien, Nicole. Entonces, ¿quién hizo ese desorden? Yo. Muy bien, Nicole. Entonces, ¿quién los tiene que recoger? David. O sea, señaló al otro. Y a veces, y tenía 4 años, era propio de una niña, ¿vale? Ahora no me puede hacer una cosa de esas porque mejor dicho. Entonces, a veces nosotros nos justificamos en que tal vez soy muy nuevo en la iglesia. Y les voy a decir una pequeña cosa. Jesucristo tuvo un ministerio de 3 años, ¿sí? Es decir, si tú llevas 1 año y medio en la iglesia, tú ya tienes la mitad del ministerio de Jesús encima. Tú ya puedes hacer muchas cosas para Dios, ¿sí? Ahora, desobedecemos por muchas razones. Porque nos creemos niños, porque me da pereza, porque me da miedo, como le pasó a Jonás, porque me siento inseguro, ay, es que me da miedo, yo no soy capaz, porque somos cómodos, no quiero trasnochar, no quiero madrugar, no me quiero bañar, ¿sí? Entonces, a veces tenemos un montón de excusas para no hacerlo. Y uno que dice, ay, Dios sabe, Dios, Señor, tú me entiendes. Y sí, Dios te entiende, pero eso no significa que lo estés haciendo bien, ¿vale? Jonás 1, del 5 al 6, vamos a ver qué pasa cuando estaba Jonás en plena tormenta. Dice, todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, o sea, estos eran ateos, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Si tú lo lees, inmediatamente después de haber leído lo de Jesús, tú dices, ay, Jonás tenía paz, o sea, otro Jesús. No, hay una diferencia. Jesús dormía porque él estaba dentro de la voluntad de Dios, él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera y él tenía claro quién era Dios. Entonces experimentó esa promesa que nosotros tenemos, que es paz en la tormenta. Pero Jonás estaba haciendo lo que él quería. Y no podemos ser tan descarados de que encima que estamos haciendo lo que Dios no quiere, antes me acuesto a dormir y me hago el loco. Eso era lo que estaba haciendo Jonás, ¿sí? No podemos dormirnos, no podemos hacernos los de la vista, o como que mire para allá, Dios me dijo, pero me hago la loca. No, eso era lo que estaba haciendo Jonás, haciéndose el loco. Pero como Dios es grande,
viene el capitán del barco, que no era cristiano, que no era creyente, vamos a trasladarlo al lenguaje nuestro, y le dice, oiga, levante, clame a su Dios, mire a ver si de pronto Él tiene piedad de nosotros. O sea, Él le está sugiriendo, una piedra le está hablando y le está diciendo, espabile, haga algo, ore, ¿sí? Pídale a su Dios. Así que Jonás, versículo 8 al 10, 1, 8 al 10, dice, le preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Qué desayunó hoy? ¿Cómo se llama su mamá? O sea, lo interrogaron porque ellos sabían que algo estaba pasando con Jonás. Entonces Jonás le contesta, soy hebreo, ¿sí? Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió. Al oír esto, escucha, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo les había contado. Entonces le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? O sea, Jonás se sube al barco, así como cuando uno se sube al avión, y el de al lado le dice, ay, ¿para dónde va? No. Y entonces se pone a contar y dice, no, yo aquí, casual, huyendo de Dios. O sea, él contó con una naturalidad. Y claro, cuando empezó a pasar todo eso, le dijeron, pero ¿usted qué fue lo que hizo? Porque hasta el que no cree, ve esas cosas y dice, uy, o sea, ¿cómo pudo? Entonces, Jonás era consciente de que él estaba haciendo algo que estaba mal y le daba igual. ¿Y saben una cosa? Nosotros somos como Jonás, muchas veces. Somos conscientes de que estamos haciendo algo que no está bien delante de los ojos de Dios, que no es lo que Dios nos ha pedido, y ¿sabe qué es lo más triste? Que nos da igual. O sea, es increíble. Y les quiero decir que esta prédica primero fue para mí, ¿vale? Porque a veces nosotros ignoramos la voz de Dios. O sea, Dios está ahí, diga, y nosotros, ver al vecino, al pastor, no sé, ¿vale? Ahora, quiero aclarar algo de Jonás, porque tiene como agravantes. Jonás era profeta, ¿vale? O sea, él sabía cómo funcionaba Dios, él tenía una comunicación con él, pero es que Jonás era hijo de profeta. O sea, Jonás cuando le daban la papilla, le decían, cuando Dios le diga que haga algo, usted obedece, ¿oyó? Le decían, o sea, él creció sabiendo cómo funcionaba Dios. Y eso no fue suficiente, porque él prefirió hacer su propia voluntad. Ahora, cuando lo confrontan, él dice, sí, soy culpable, échenme al mar. Y eso no da pistas de que él era un hombre que confiaba en Dios. Porque esto de ahí tuvo una actitud tipo Judas. O sea, sí, él reconoció, échenme al mar, mejor dicho, me muero. Él podía haber hecho lo que le dijo el capitán. Ore, pídale a Dios, tal vez Dios tenga misericordia. Y si Jonás en ese momento, en vez de haber dicho, échenme al mar, él hubiera dicho, Señor, o sea, sí, me equivoqué, y hubiera hecho lo correcto delante de los ojos de Dios, no había sido echado al mar, no tendríamos la historia del pez, nada de esas cosas. Pero su orgullo, su necedad fue más grande que su confianza, su fe, su obediencia a Dios. Jonás 1:12 dice, tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. El orgullo a veces es tan grande, la soberbia a veces es tan grande, que nos preferimos amarrarnos, sujetarnos a la necedad que a la obediencia. A veces preferimos eso. Ahora, Dios quiere confrontarnos y que nosotros analicemos qué tan obedientes somos, qué tanto escuchamos la voz de Dios. Y yo les quiero contar que, como les dije hace un momento, la prédica primeramente fue para mí, porque cuando yo supe que iba a compartir la palabra hoy, yo saqué como un abanico de opciones y dije, ay, me gustaría esto, y siempre me llevaba al mismo punto. Hable sobre la obediencia. Y yo decía, pero ay, ese tema es cansón, porque es como que nos tocan como dice el pastor, la llaga, ¿no? Como que te chinchan ahí. Y estaba en el retiro la primera noche, y no sé, creo que el Señor envió una garza que me despertó muy a las 4:00 de la mañana, y literal fue como si Dios hubiese empezado a dictarme los versículos, la manera en la que quería que eso, entonces yo le decía a Dios, Señor, ¿qué tal si más bien no? Y literal fue como si Dios me dijera, a ver, ¿a quién le dijeron que predicara? A mí.
¿Y a quién le estoy dando los versículos? A mí. Entonces, ¿quién tiene que predicar? Y yo, no sé, ¿Pastor Grover? O sea, fue así, porque no quería, no me apetecía. Y hoy llego aquí y le dije a esa persona, llego y me dice Liana, la hermana Liana, me dice, ¿cómo estás? Ella sabía que iba a predicar. Y le dije, pues ahí. Y me dice, ¿tú estás obedeciendo? Y yo, uy, Dios mío, ¿qué fue esto? Y le dije, lo mencionaré porque entiendo que es de parte de Dios y yo solo estoy obedeciendo. Amén. Ahora, hay cosas que son muy específicas de parte de Dios, direcciones que Dios nos da que son muy específicas y muy puntuales. Entonces de repente Dios te dice, Raquel, tú, esto, Karen, tú, aquello, Valentina, ta. Entonces es como especial y puntual y muy personal. Piensa de pronto que puede ser, no sé, tal vez cortar con una relación, tal vez cortar con un trabajo, tal vez empezar a hacer algo que Dios te está diciendo que hagas y tú por X o Y no has querido hacerlo. Hacer una llamada, es que me cuesta pedir perdón, haga la llamada. Dejar de hacer esas llamadas, de hablar con X o Y persona que no, sáquelo de sus redes sociales, usted sabrá. No tener relaciones correctas que edifiquen, dar pasos de fe. La voz del pastor que no quise escuchar. Tal vez el pastor le dijo, oh, tú tienes un llamado para la danza. Ah, sí, pastor. Y salió huyendo. Y es el Señor que le está hablando a través del pastor. ¿Sí? Pueden ser muchas maneras que Dios le está llamando a cada uno. Pero hay otras cosas que son como muy generales. Ahora, hay respuestas que son muy puntuales que uno no va a encontrar en la Biblia. O sea, yo le puedo decir, Señor, Oxford Street o Piccadilly, Hechos 5, vaya a Piccadilly. No, yo no voy a encontrar eso, pero yo sí puedo encontrar en la Biblia maneras de filtrar cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿sí? Dios tiene pautas, tiene, ¿cómo decirlo?, mandatos para que nosotros podamos decir, y cogemos como un checklist, este sí, este no, ay, este no, me sirve, esto por aquí no es. ¿Sí? Hay cosas que no son negociables con Dios. Pero, como decía, hay mandatos que son como generales, aplican para todos. Por ejemplo, he puesto algunos, pero son muchos, ¿no? Congregarte los domingos. O sea, estamos en verano, es verdad, tal vez nos vamos de vacaciones algunos, está bien, pero una cosa es que puntualmente te vayas de vacaciones y otra cosa es que empieces, ¿voy o no voy? Si hace sol, voy. Si hace frío, no. El congregarse es un mandato. Eso no es negociable. Eso no es si quiero, si llueve, si no llueve, no. Llueve, truene o relampaguee. Aquí está Javier. Hoy vino, a pesar de todo. Él ya les contará. Entonces, aliméntese de la palabra de Dios. Hay gente que no lee la Biblia. Y luego vienen los ataques del enemigo y no sabe ni qué decirle al diablo. Porque es que como nunca lee la Biblia. Ore sin cesar, dice la Biblia. O sea, no es como, ay Señor, gracias por este día y que me vaya bien en tu amén y siga. No, Dios quiere que tengamos una comunión con Él. Amén. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hoy en la alabanza, el pastor Grover, que estaba de invitado hoy, estaba dándonos indicaciones para alabar. Y a veces nos cuesta hasta obedecer eso. Y sabe una cosa, yo le voy a explicar algo. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y aquí adelante hay un grupo de músicos, no es que nosotros venimos a ver los músicos también que tocan. O sea, no es que ellos sean como el grupo y nosotros los fans o los que vinimos a verlos. No. Ellos son, digamos, los que nos guían en la alabanza, que nosotros juntos como banda le vamos a ofrecer al público que es Dios. O sea, imagínate nosotros ahí en una presentación ante el ser más supremo y más grande y más maravilloso que es Dios y uno así. O sea, por Dios. Y todavía nos preguntamos por qué Dios no nos bendice. Hay una actitud de reverencia, de entrega delante de Dios. Y ahí cada uno tiene una manera de alabar diferente, sí, pero mínimo debe haber una reverencia al Padre, a nuestro Creador. Servicio en la iglesia, diezmas, ofrendas, das, ayudas al necesitado, eres íntegro, no es lo mismo que honestidad. La honestidad no lleva implícita la integridad sí lleva implícita la honestidad y es mejor los dos. La honestidad es cuando yo hago algo y todos me ven, la integridad es cuando nadie me ve. Ay, no pasa nada, ¿quién lo va a ver?
Ay, eso no se dan cuenta, ellos no revisan. Eso no es integridad. Eso no es integridad. Y eso es desobedecer a Dios. Amén. Ahora, la historia de la tormenta de Jonás no ha terminado. Vamos a volver. Y dice que Dios le provee algo a Jonás. O sea, cogen a Jonás, lo lanzan al agua y Dios provee algo para Jonás en forma de pez. Y es una nueva oportunidad. ¿Qué es el pez para ti y para mí? Es un lugar incómodo, ¿vale? Un poco apestoso, ¿sí? Porque imagínense un pez, ¿cómo debe oler por dentro? O sea, si por fuera no huele muy bien, imagínense. Aparte, un pez que ha comido, o sea, debería de tener pescado muerto ahí, eso debe oler feo. Un lugar oscuro, poco confortable, ¿sí? Un lugar estrecho tal vez, un lugar donde sí estás vivo pero no eres libre. Piense si usted conoce un lugar así, y no necesariamente tiene que ser un lugar físico que usted diga, ah, sí, la casa de mi vecino, no, sino piense en una situación que usted estaba y diga, yo estuve en una situación donde yo no me veía con salida, donde yo no tenía que hacer, pero estaba vivo. Ese es el pez que Dios ha provisto muchas veces, y a lo mejor hoy algunos de nosotros estamos en un pez que tiene un nombre y es nueva oportunidad. Una oportunidad para que en medio de esa incomodidad, en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación difícil, Dios ha puesto algo ahí y te está sosteniendo porque podías estar peor. ¿De acuerdo a qué? A lo que uno mismo se buscó. Porque hemos dicho que esta tormenta la causó Jonás, no la causó Dios. Jonás estaba allí dentro y Jonás, después de 3 días, y uno dice, ah, bueno, no fue tanto, no, 3 días, en un hueco, en un lugar feo, sin saber si se le iba a terminar de comer. Dice, él cuenta cuando ahora con las algas en las piernas, qué situación tan incómoda, todo húmedo, con incertidumbre. Y pasaron 3 días. Y uno diría, bueno, a mí me come el pez y al minuto 1 le pido a Dios. Pero es que seguimos siendo necios. Seguimos siendo necios. Al final, Jonás decide orar al Señor, le pide a Dios perdón, reconoce la grandeza de Dios, se humilla delante de Él, le dice a Dios que se arrepiente, pero también le dice que Él va a obedecer. Entonces, dice, no te di el versículo, pero en el versículo 10 de Jonás 2, dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Bastó una oración con arrepentimiento y con una promesa de obediencia. Resulta que yo tengo a mis 4 hijos, todos están en una etapa diferente de su vida, los 3 mayores han aprendido obediencia y el chiquito todavía estoy ahí, ¿sí? Y él ya aprendió algo, él ya aprendió que cada que él hace alguna trastada, él dice, sorry, lo siento, y enternece. Pero llegó un momento en que, sí, mi amor, pero me está diciendo lo siento y sigues haciéndolo. No es solo lo siento, tienes que dejar de hacerlo. Porque si digo lo siento, pero sigo haciéndolo, no estoy haciendo las cosas bien. ¿Amén? Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que entender, y es que para yo tener la promesa, para yo recibir todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para mí, para ustedes y para todo el que en Él crea, debe de haber, a veces, o la mayoría de veces, hay unas condiciones, ¿sí? Tú no puedes decirle a tu vecino, no, pues no, aquí sin dinero, yo no sé por qué la Biblia dice que Él reprenderá al devorador por mí. Sí, pero usted diezma. No, entonces no expecte que eso suceda. Eso no puede pasar. Si tú quieres que eso ocurra, tú tienes que hacer tu parte, ¿vale? Hay otro que utiliza mucho, aquí estoy, ¿con quién? Con una mujer que no es mi esposa. Pero no importa porque, ¿cómo es? Todas las cosas ayudan a bien. No, hay un versículo que no le podemos quitar una parte. No, dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hay otra parte que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿qué es amar a Dios? Obedecer. Esa es la manera en la que demostramos el amor a Dios, a través de la obediencia. Ahora, hay que entender que muchos beneficios que Dios tiene ahí requieren una ejecución de nosotros, que nosotros hagamos algo. Dios es firme y de Él nadie se burla.
Nadie. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, Jonás llega a tierra firme, y cuando llega a tierra firme, ¿qué es lo primero que le dice Dios? Es la segunda vez que le habla, le dice, Jonás, va a Nínive, hijo. O sea, ahí no había negocio. Jonás se va a Nínive, llega a Nínive y da una prédica, y es breve. Tienen 40 días para que se arrepientan delante de Dios. Si no, van a ser exterminados. La prédica de Jonás era el pez para Nínive, era la nueva oportunidad. Dios les dio una oportunidad para que ellos dijeran, sí, Señor, me arrepiento. Y en efecto, el rey empieza, y ya tienen que leerlo ustedes, hace ayuno y bla, 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 ¿sí? O sea que aún por Nínive, por esos sanguinarios, Dios quiso mandar una nueva oportunidad, y eso lo hace por gracia, eso lo hace por amor, eso no lo hace porque no lo merezcamos, porque Jonás no se merecía el pez, y Nínive no se merecía que Jonás fuera a predicarle tampoco. Jonás lo sabía, también él decía, esto no se lo merecen, yo por qué voy a ir por allá. Era otra razón por la que él no iba. Ahora, Dios hace las cosas por gracia. Y tú podrás decir, bueno, pues yo ahora mismo no estoy tan mal. Mira, yo les voy a contar un testimonio que no lo puedo dejar pasar, porque es parecido a Jonás. Y hace como 6 años o 5 y pico, mi esposo, Jair, él toma la decisión de irse a Colombia porque su padre desafortunadamente tenía cáncer, ¿sí? Como iglesia apoyamos eso, oramos, mi suegro se puso mal, incluso entró varias veces a quirófano, le dio peritonitis, bueno, una serie de cosas, pero gloria a Dios, él se sanó. Hoy está completamente sano, está súper bien, no tiene ningún problema. Y por causa de eso, Jair, que en ese entonces no estábamos juntos, él toma la decisión de quedarse allá. Y Dios le había dado una instrucción, yo fui testigo de eso, de que sí, ve, bendice, pero vuelve. Dios le había dado el milagro de haberle concedido los documentos en un mes. O sea, otro testimonio que ya les contaré. Y él decide quedarse. Consigue un trabajo muy bueno en un concesionario que se llama, de la Mazda, de hecho, 20 y tantos años o 30, no me acuerdo, de estar allí, o sea, establecido súper bien. Y van pasando los meses. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y él estaba bien. Y de pronto, sí hay cosas que Dios le va diciendo a uno que uno a veces no escucha. Pero como que debe ser al de al lado, a mí no. Yo tuve un sueño que tiene que ver mucho con Jonás, y veo que hay un barco en mi sueño con un logotipo de la Mazda, y Jair ahí. Entonces yo le dije, mira, yo no sé lo que signifique, la verdad me dio muchas cosas, y yo le dije, pero ora, porque lo más parecido a esto fue Jonás, y ese barco se hundió, se iba a hundir. Y estuvimos orando, pasaron como 2 o 3 meses más, al final Dios se revela a él decide volver, pero en ese proceso de que vuelve y no vuelve y está con el pasaje, no sé qué, él todavía en la compañía, les dan las vacaciones colectivas, vuelven y le llaman y les dicen, Mazda quebró. Una compañía, cuando yo le conté, le dije, ay, mira, está conmigo, me dijo, no creo, porque facturan no sé cuántos miles de dólares al año. Quebró el punto donde él estaba y quebraron los puntos de venta de las otras ciudades. O sea, imagínense la magnitud. Yo no tengo respuesta para decir, ¿y qué pasa con los otros? ¿También tendrán su trato? No sé. Quebró y fue algo sorpresivo, nadie se lo esperaba. Pero al final lo que sucedió es que el amor de Dios lo alcanzó con algo que parecía malo. También les puedo contar que paralelo a eso compró un camión, no se dio, y a los demás les iba bien. Compró una buseta, un bus, no. Compró un taxi, no. Porque cuando no es de Dios, no. Y gracias a Dios toma la decisión, se viene para acá, va el domingo a la iglesia, y él, no sé si fue el martes o miércoles, entra pandemia y cierran todo. O sea, como vive un dominguito por si se quiere ir, ahí le cierran. Cada uno lo vive y lo maneja como Dios lo revela. Yo les voy a decir algo. A mí, yo no quería compartir esto, porque yo sé que eso es como molesto, ¿sí? A mí me molestó. Pero
El martes todavía, con duda, estábamos orando. Y Dios me mostró que a nosotros nos falta humillarnos. Que a nosotros nos falta ir delante de Él y decir, no estoy en santidad. No estamos en santidad. Y encima, nosotros a veces decimos, ¿y por qué a este sí le va bien? ¿Y por qué a este sí Dios lo bendice? Cuando nosotros solitos hemos provocado nuestras tormentas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo único que nos separa de pasar a tierra firme y estar libres es una oración de arrepentimiento y un paso de decir, yo voy a obedecer. Pero es que, hermanos, no soy yo de verdad. Pero hace un momento el pastor dijo, pasen adelante. Hasta eso nos cuesta obedecer. Hasta eso nos cuesta obedecer. Y el pastor, perdónenme la expresión, pero el pastor no es un payaso. El pastor es el hombre ungido que Dios ha puesto como cabeza aquí en esta iglesia. Él es nuestro Padre espiritual, Él es lo más parecido a Dios para nosotros acá. Y que nos diga, pasemos al frente y que no pasemos. De verdad, que hay algo que tenemos que cambiar. Y Dios nos está dando hoy un pez que se llama nueva oportunidad. Para que nosotros digamos, sí, Señor, sí, tú me dijiste que no haga esto y lo sigo haciendo. Tú me has dicho que de esto me ha dado miedo, las cuentas no me cuadran, yo voy a ofrendar. Pero nosotros muchas veces preferimos darle lugar a nuestra necedad, a nuestros miedos, a muchas cosas, antes que a lo que Dios dice. ¿Sabe otra cosa? El obediente no nace. El obediente se hace. El obediente se forma. El obediente va creciendo en obediencia. Y aún Jesús aprendió obediencia. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Mediante el qué? El sufrimiento. A veces este tipo de mensajes no nos gustan porque nos confrontan. No son agradables. Pero es necesario que nos tiren un poquito a la oreja y que nosotros digamos, sí, ya es el tiempo. No importa lo que diga tu mamá, no importa lo que diga tu novio, tu amiga, no importa. Tú le das el primer lugar a Dios y Dios te va a bendecir. Tú dejas de hacer lo que has venido haciendo y Dios te va a bendecir. Él te va a pasar a tierra firme. Él nos va a llevar al otro lado. La obediencia no es fácil, por eso se aprende con sufrimiento. Pero un detalle, obedecer no es fácil, pero desobedecer tal vez es peor. ¿Por qué? Porque mientras tú estás en desobediencia, tú lo estás pasando mal. Yo lo estoy pasando mal. Porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. ¿Y quién lo causa? Pues nosotros. Ya no le echamos tanto la culpa a Satanás, que el pobre está por allá buscando. Somos nosotros muchas veces los que lo invitamos, Satanás por allá, ay Satanás venga, comparta conmigo. Hoy es el tiempo en que Dios quiere que nosotros nos humillemos, quiere que nosotros reconozcamos, y no humillarnos a las personas, humillarnos delante de Él, de decirle a Dios, Señor, no te he obedecido, Señor, no te estoy obedeciendo, llegó el momento. Hoy quiero tomar la nueva oportunidad. Y si estás en ese lugar incómodo, en ese lugar que se ha hecho largo, en ese lugar que tal vez es oscuro, tal vez estás solo, estás en un lugar donde tú dices, ¿y Dios dónde está? Lo único que tienes que hacer es abrir la boca y decirle, Dios, y Él te va a escuchar. Pero no podemos seguirnos haciéndolo los de la vista allá, mirando para donde no tenemos que estar mirando. Si no ha pasado nada hasta ahora, ha sido por una sola razón. Si tú estás en desobediencia, si tú estás en un lugar de eminencia, desobedeciendo a Dios, y todavía no ha sucedido nada, es porque Dios está expectando que tomes la oportunidad. Pero no seamos atrevidos, no seamos abusivos. De esperar, no, pues a Dios se le olvidó. Dios no se le olvida nada. A Él no se le olvida nada. Y quiero terminar con un versículo justamente que nos dio el martes en la oración, que está en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén.